traído para permitirnos conocer un poco más acerca del catecismo de la Iglesia, que pues que es tan rico y que es necesario conocer. Y bueno, como siempre, pues necesitamos, a ver, bueno, más voy a poner eh, eh, destacar, listo. Como siempre, pues iniciamos invocando a Dios Espíritu Santo para que sea Él quien rija, dirija y pues lleve esta sesión. ¿Sí? Entonces nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Amado Señor, te entregamos este momento de reflexión, de enseñanza. Te pedimos para que nos ayudes a comprender mejor tu palabra, el catecismo. Te pedimos por todas las personas que están aquí reunidas, Señor. Ayúdanos a poder seguir creciendo cada día de acuerdo a lo que la Santa Iglesia Católica nos presenta. Ayúdanos a seguir perseverantes y que pues todo esto que apretamos lo guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón y que sepamos hacerlo vida. Y te lo queremos presentar a través de las manos del Inmaculado Corazón de María y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nos sellamos con la preciosísima sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, como dijo la hermanita Mariela, pues estamos iniciando la tercera parte del catecismo. Habíamos hecho un breve espacio para pues dar otra vez seguimiento a esta parte del catecismo. Con anterioridad pues ya habíamos revisado lo que era el credo, o sea, nuestra fe. Hablamos ya de nuestra fe, hablamos de los sacramentos. Ahora vamos a iniciar por el camino de los mandamientos. Y el catecismo de la Iglesia pues nos los presenta de una manera que vamos a ir creciendo poco a poco para poder ir entendiendo qué es lo que el Señor a través del catecismo nos quiere mostrar. Y bueno, quiero iniciar con el numeral 1691, se los voy a leer completo porque la verdad es que es muy, muy bonito lo que dice y me gustaría que ahí iniciemos profundizando. Dice: Cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina. No degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios. Estas son palabras de San León Magno en su sermón, sermón número 21. Y bueno, pues, ¿qué nos quiere decir aquí San León Magno? Que todos tenemos que recordar cuál es nuestra dignidad como hijos de Dios. Y leyendo este numeral, pues recordé un momento, una parte de mi vida que me tocó mucho, que me gustaría compartirla con ustedes, porque yo creo que es el resumen de esto, lo que nuestro Señor nos está diciendo, y así podemos a lo mejor comprender qué es lo que el Señor quiere también de cada uno de nosotros. Hace tiempo llevaba alimentos a un hospital y la persona que me iba a acompañar no pudo ir, entonces tuve que ir sola. Y en ese momento llega un muchacho y me empieza a ayudar, un muchacho que pues muy humilde, muy, muy humilde, y pues terminamos de hacer el servicio, de entregar la comida, los alimentos, y yo pensando equivocadamente que él lo que quería era que le diera una gratificación económica por lo que él había hecho. Entonces, cuando quise hacerlo, él se sintió muy ofendido
y me dijo que no quería que le diera dinero. Entonces, pues yo no sabía pues cómo agradecerle en ese momento lo que él había hecho, porque pues la verdad fue de mucha ayuda. Y le dije, ¿sabes qué? Entonces, pues permíteme entregarte algo que me gusta, para mí es muy valioso y que te quiero entregar. Y le regalé un libro que habla de la fe, del amor, del catolicismo. Es un libro precioso. Y él lo tomó pues como cualquier otra cosa, ¿no? Al tiempo nos seguimos viendo, él después me siguió ayudando y un día llegó con su libro y me dijo, mire, ya tengo el libro y lo estoy leyendo, y llegó muy contento. Y yo tengo todo, lo tengo subrayado, subrayé las partes más importantes. Y le digo, ay, ven, enséñame, enséñame. Y me enseña y todo estaba subrayado. Todo, 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 todo. Pasabas a la otra página y todo lo tenía subrayado. La historia de este muchacho es que a los 5 años de edad él fue abandonado por su mamá. Entonces, él vivió en la calle, él se drogaba, él fumaba pues, lo que le ofrecieran, lo que tuvieras. Él estaba en ese momento, pues también se alcoholizaba. Vivía una vida totalmente pues, de pecado, de miseria, de dolor, de tristeza. Gracias a una persona, una señora que lo veía en esas circunstancias, pues lo fue ayudando, y gracias a ella él estudió hasta tercero de primaria, entonces sabía leer. Y bueno, él fue leyendo el libro, y conforme iba leyendo el libro, él se iba dando cuenta del amor de Dios para él en su vida. Y se fue transformando su vida. Un día, cuando él regresa, nos seguimos viendo, un día regresa limpiecito, con una ropa así humilde, pero muy, muy limpiecito en su manera de estar. Sus dientes lavaditos, peinados, sus zapatitos humildes, pero bien limpiecitos. Entonces, cuando venía yo no lo podía creer porque era otra persona totalmente diferente. Y yo le decía, ¿cómo estás? Porque él se llama Jesucito. La primera vez que nos conocimos, él me dijo que su nombre era Pelón. Y yo le dije, no, 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 tú no te llamas Pelón, no te puedes llamar Pelón. Y él me decía, sí, yo me llamo Pelón. Y le digo, no, tú tienes que tener un nombre, no te puedes llamar Pelón. Y dijo, ah, bueno, sí, me llamo Jesús. Y le digo, bueno, pues qué hermoso nombre, o sea, te llamas Jesús. Desde ahora, pues dile a la gente que tú te llamas Jesús, que te llamen por tu nombre. Y bueno, pasó el tiempo, y en ese momento que nos volvimos a ver, que llegaba él todo bien vestidito, casi llorando, él me decía, es que he descubierto que soy un hijo de Dios, y que un hijo de Dios no podía vivir o no podía seguir viviendo en las circunstancias que yo he vivido. Eso fue maravilloso, eso fue hermoso, sus ojitos casi llorando. Él ahora, pues gracias a que pues llegó la gracia para su vida, porque él vivió los sacramentos, primera comunión, confesión, primera comunión, y ahora es un hombre de oración, ahora es un hombre que vive en Cristo, que se ha dado por completo a Cristo. Y en verdad que cuando uno se entrega con ese amor que Él lo hizo, pues no necesita nada más que el amor de Dios. Entonces yo les digo, era un muchacho en ese entonces que se drogaba, era alcohólico, vivió una vida muy triste, muy, muy, muy difícil. Bueno, él nunca necesitó ni siquiera psicólogo para cambiar. Él leyendo, después empezó a leer la Biblia y alimentarse del Señor, cambió su vida. ¿Por qué? Porque se encontró que él era un hijo de Cristo, un hijo de Dios. Entonces él se dio cuenta de esa dignidad de que él tenía, y que para ser hijo de Dios él no podía seguir viviendo así. Entonces es esto lo que nos dice este numeral. Dice: cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina. Él se dio cuenta que venía de algo más que terrenal, que él venía de una relación divina con nuestro Creador. No degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Él dejó atrás su vida, dejó atrás. Recuerda a qué cabeza perteneces. Todos somos miembros del cuerpo místico de Cristo. ¿Y de qué cuerpo eres miembro? Acuérdate que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios.
Y así como Jesucito pues pasó este momento y cambió, así todos nosotros cuando realmente nos damos cuenta de que somos hijos de Dios, que tenemos esa dignidad de ser hijos de Dios, pues nuestra vida va cambiando. Y nuestra vida va cambiando, nuestras amistades van cambiando, nuestra manera de vestir va cambiando, la de hablar, todo empieza a cambiar, porque no podemos seguir siendo aquellos que estamos inmersos en el pecado, que estamos sucios y conociendo de Dios, sabiendo que Dios es nuestro Padre y que Él nos da todas esas gracias como para seguir en nuestra misma vida. Y bueno, vamos a seguir. Dice, los cristianos, reconociendo en la fe su nueva dignidad, son llamados a llevar en adelante una vida digna del Evangelio de Cristo. Así como los santos han llevado siempre el Evangelio. Esa es una vida, su vida ha sido el Evangelio y ellos es lo que proyectan, el Evangelio. Los santos proyectan el Evangelio. Dice, los cristianos están muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, participando así en la vida del resucitado, siguiendo a Cristo en unión con Él. Los cristianos pueden ser imitadores de Dios, como hijos queridos y vivir en el amor. Aquí el catecismo nos recomienda que hagamos lectura de Efesios 5, versículo 1. Y miren qué hermosas palabras nuestro Señor nos da. Dice, sean pues imitadores de Dios, como hijos suyos muy queridos, y hagan del amor la norma de su vida, a imitación de Cristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de suave olor a Dios. ¿Qué sucede con nosotros cuando el mal lo pagamos con amor? Esto, que es una ofrenda de sacrificio y un sacrificio con un suave olor a Dios. O sea, estas palabras a mí se me hacen tan tiernas, tan hermosas, tan llenas de lo que nuestro Señor nos quiere decir. Es lo que Él quiere de nosotros, que nosotros realmente pues nos quitemos ese olor al pecado, ese olor que está ahí, porque nuestro pecado tiene una raíz, nos jala a veces, porque pues vivimos en un mundo donde el pecado nos llama, pero Dios nos está llamando a que cambiemos, a que seamos sus imitadores. Y así pues los santos, como les digo, fueron impresionante ejemplo de santidad. Y bueno, aquí yo hoy puse a Santa Gemma Galgani, que es una santa italiana, que la verdad su vida fue excepcional. Y hoy es su día de Santa Gemma Galgani, entonces pues nos encomendamos, hoy al final de la clase nos vamos a encomendar a ella para que nos siga ayudando y que interceda ante Dios nuestro Señor, porque ella, bueno, fue de la orden, bueno, al final de su vida la reconocen como de la orden pasionista. Bueno, pero bueno, no vamos a hablar ahorita de Santa Gema. Entonces, pues estábamos en que somos hijos de Dios y que debemos tener ese olor a Dios. En el numeral 1695 dice, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, santificados y llamados a ser santos, los cristianos se convierten en el templo del Espíritu Santo. Todos tenemos que invocar al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no hacemos nada realmente que llene nuestra alma. Si nosotros no invocamos en nuestra vida al Espíritu Santo, no es a Dios a quien estamos invocando en nuestra vida, no es a Dios a quien estamos invitando a que venga a hacerlo en nosotros. Somos nosotros los que estamos haciendo o queremos hacer. Queremos luchar, pero queremos luchar con nuestras fuerzas. Queremos hacerlo, pero queremos hacerlo con nuestras fuerzas. Y no es así porque nosotros no podemos hacer nada. Entonces recuerden siempre, aún sean las más pequeñas cosas, así sea lo más sencillo que tú tengas que hacer, invoca al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es realmente el que nos va a dar esa vida y es el que nos santifica y porque nosotros estamos llamados a ser santos. Y aquí regresando
numeral 1694, que nos dice que todos debemos ser imitadores de Dios. ¿Cómo podemos llegar a ser imitadores de Dios? Hay un sacerdote, no sé si ustedes conozcan, el padre Teófilo Rodríguez. Él dice una oración muy hermosa que la verdad, si nosotros la, la, la decimos, la oramos seguidamente, pues algo tiene que hacer nuestras vidas. Si invocamos al Espíritu Santo y Él dice, enséñame a buscar lo que tú buscas. Señor, enséñame a buscar lo que tú buscas. Enséñame a hablar lo que tú hablas. Enséñame a pensar lo que tú piensas. Enséñame a sentir lo que tú sientas y a amar lo que tú amas. Ahí está, resumido. Resumido, cómo podemos ser imitadores de Dios. Hablar, a pensar, a sentir y a amar todo lo que Dios hace, todo lo que Jesús piensa, siente, ama. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es también configurarnos en nuestro Señor. Y bueno, también en el número 1697 vamos entendiendo también que el vivir todas estas configuraciones, el vivir en la vida de Cristo, el vivir la verdadera vida de Cristo, no es una vida donde todo va a ser hermoso, donde todo va a ser paz, donde todo va a ser alegría, donde no hay esfuerzo. No, es al contrario, donde tenemos que dar el esfuerzo, donde tenemos que a lo mejor ir en contra de lo que nosotros quisiéramos, o nuestros deseos, porque nos gusta a lo mejor cierto placer, pues tenemos que renunciar a eso. Nos gusta a lo mejor hablar de cierta manera, pues tenemos que renunciar a eso, porque un hijo de Dios no puede hablar con groserías, no puede mostrarse impúdico, vistiendo de tal o cual manera. Entonces, tenemos que hacer cosas que nos cuestan. Entonces, pues hay que vivir y entender que es un sacrificio, pero que es un sacrificio en Cristo. Y este sacrificio en Cristo no es con una cara de dolor, no es con una cara de sacrificio, no es con una cara de, o sea, estamos quejando, es en la alegría. Ahí donde estés, ahí en tu trabajo, con tus amistades, con tu familia, si te ven que todos los días te estás quejando, si te ven que todos los días estás triste, si te ven que no tienes ánimo, pues ¿cómo van a creer que tú llevas a Cristo adentro? Tenemos que realmente reflejarlo. A pesar de las circunstancias que estemos viviendo, saber que a pesar de todo lo malo que pudiéramos creer que estamos viviendo, el Señor está al tanto de nuestras vidas y va a darnos lo mejor para poder salir adelante. Entonces siempre tenemos que hacer una catequesis con nuestra vida, con nuestra propia vida, predicar la alegría del Señor, aún en las circunstancias que nos toquen vivir, así sean las más difíciles. Y otra de las catequesis que también nos dice el catecismo, dice que tenemos que hablar de la gracia y que para esto, pues la gracia nos los dan los sacramentos. Entonces tenemos que pasar por la gracia. Y también otra de las catequesis es la bienaventuranza. Y no me detengo mucho en la gracia porque eso lo hemos revisado anteriormente, que son todos los sacramentos. Y pues viene la catequesis de las bienaventuranzas, que esas vamos a ir conociéndolas un poquito más adelante. También está la catequesis del perdón y del pecado, porque si yo no me reconozco pecador, pues no voy a pedir perdón. Si yo no siento que peco, pues no tengo necesidad de ir a pedir perdón a mi hermano. Y es hasta que realmente hacemos un examen de conciencia profundo, donde le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a encontrar todos aquellos pecados que están ahí escondidos, pero que están para poder realmente limpiarnos. Entonces hay que entender esa catequesis también del perdón y el pecado. Luego está la catequesis de las virtudes humanas. Esta catequesis pues, nos habla de la prudencia, de la justicia, de la templanza. Luego de las virtudes cristianas, la fe, esperanza y caridad. Y la catequesis del doble mandamiento, que nos vamos al primero y el segundo mandamiento, que dice el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estas dos está resumido todo. Está resumido todo, porque si estas dos
las profundizamos y las entendemos como deben de ser, todo lo demás se va dando. Todas las demás, no vas a robar, no vas a injuriar, no vas a pecar, no vas a seguir pecando si nosotros estas dos las tomamos, ahora sí que al pie del renglón. Y también nos habla de la catequesis eclesial, que dice, pues en los múltiples intercambios de los bienes espirituales en la comunión de los santos es donde la vida cristiana puede crecer, desplegarse y comunicarse. ¿Qué es lo que les decía de los santos? Los santos, pues su vida igual, o sea, su vida fue un evangelio, su vida fue una catequesis. Quizá no tenían que hablar y ellos así catequizaban porque era su manera de ser lo que hacía ver en los demás algo diferente en ellos. Y bueno, encontramos también esta palabra, esta frase que dice, mi vida es Cristo. Y esto es a lo que todos tenemos que aspirar, a decir, mi vida es Cristo, Cristo vive en mí, Cristo. Entonces nosotros tenemos que invitarlo a nuestro Señor. Señor, ven a hablar tú por mí, Señor, ven, acompáñame, Señor, ven, vamos a trabajar juntos, Señor, porque si estamos en el trabajo y soy yo nada más, pues va a salir Jessica la que va a estar haciendo las cosas y muy torpemente seguramente, pero si invitamos al Espíritu Santo y a decirle al Señor, Señor, ven, habla tú en mí, pide tú en mí, vamos a hacerlo todos juntos, pues es el Señor. Entonces, hacer una vida en Cristo. Y nos vamos de aquí ya a la primera sección de esta parte del catecismo. Bueno, la primera parte que sí que nos sigue hablando también de la dignidad humana, también en el capítulo primero, la dignidad de la persona humana, y nos vamos a ir al artículo primero, que dice, el hombre, imagen de Dios. Y aquí tenemos que entender primero qué es el hombre, porque hasta que nosotros nos entendemos por qué fuimos creados, por qué Dios cuenta con nosotros, por qué Dios está interesado en nosotros, ¿quién soy yo? Vamos a poder entender nuestra misión, porque aquí nadie vino de casualidad, nadie estuvo de casualidad, nadie, ninguno. Así sea, hace poco una persona me decía, pero es que, ¿por qué los niños que nacen de una violación? Pero esa no es casualidad tampoco. O sea, el Señor no va a crear un alma, una vida por casualidad, ¿no? O sea, Él estuvo también y está en el corazón de nuestro Señor. Y Él va a hacer una obra perfecta en esa alma si esa alma se deja moldear por Él, ¿verdad? Si no se deja moldear, bueno, pues va a sufrir y va a tener muchos tropiezos su vida hasta que no encuentre el camino. Y bueno, miren, aquí en el Catecismo nos dice en el 1704, dice, la persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu Divino. O sea, nosotros al nacer ya participamos de la luz y el Espíritu Divino. Por la razón es capaz de comprender el orden de las cosas establecidos por el Creador. Por ejemplo, cuando somos niños, desde niños nosotros sabemos que es bueno y malo. Eso ya viene infuso, que es bueno y malo. Que con el pecado de nosotros mismos o con el pecado de nuestros padres o de nuestro alrededor, las circunstancias nos lo vayan cambiando. Por ejemplo, un niño que nace en una guerrilla y lo hacen guerrillero a él porque le hacen creer que eso es normal, pues él le van a cambiar toda la circunstancia, ¿no? Entonces él va a pensar que lo malo pues no es tan malo y es bueno, pero Dios nos da infuso todo eso, tú sabes que es bueno y es malo. Dice, por la razón es capaz de comprender el orden de las cosas establecido por el Creador. Por su voluntad es capaz de dirigirse por sí misma a su bien verdadero. Encuentra su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y del bien. Aquí me acordé mucho de San Agustín, de este santo, porque San Agustín fue un santo que estuvo en una búsqueda continua. Llegó quizá hasta lo más bajo, pero no se rindió, estuvo en su búsqueda. Entonces, mientras uno esté en la búsqueda, vamos a llegar a encontrar el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Entonces fue así que también San Agustín se convierte en uno de los doctores de la iglesia
y ya ha pasado mucho tiempo es cuando él llega a la Iglesia Católica. Él reconoce que se equivocó, pero que insistió, él se dio cuenta que estuvo no en la verdad y él encuentra la verdad nuevamente en la Iglesia Católica. Entonces, así nosotros, mientras nosotros queramos encontrar la verdad, vamos a encontrar a Cristo. Si queremos ir, si seguimos buscando, pues el camino, vamos a encontrar a Cristo, porque como les digo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. También nos dice el catecismo, mediante su razón el hombre conoce la voz de Dios que le impulsa a hacer el bien y a evitar el mal. Es lo que les decía. Siempre el Señor pues nos va a ir guiando, pero mientras nosotros sigamos haciendo caso a nuestra humanidad, a nuestras pasiones, pues nos vamos a alejar de Dios. Mientras dejemos a nuestro Señor actuar, pues Él es el que va a hacer todo en nosotros. El que cree en Cristo es hecho hijo de Dios. Esta adopción filial lo transforma dándole la posibilidad de seguir el ejemplo de Cristo. La hace capaz de obrar rectamente y de practicar el bien. ¿Qué sucede con Zaqueo? Zaqueo dejó todo y quiso restaurarse. Y así nosotros, cuando nosotros nos damos cuenta de todo el pecado donde estuvimos envueltos, pues ya no queremos dar un paso para atrás, sino que queremos caminar hacia adelante, caminar hacia donde está la luz, a donde está la verdad. Y es ahí donde pues alcanzamos una vida de santidad, una vida moral santa. Dice, le hace capaz de obrar rectamente y de practicar el bien. En la unión con su Salvador, el discípulo alcanza la perfección de la caridad, la santidad. La vida moral madurada en la gracia culmina en vida eterna en la gloria del cielo. ¿Y qué sucede con esto? Aquí pues nos saltamos a una parte bien importante del catecismo que nos enseña las bienaventuranzas. ¿Y por qué me salto hasta acá? Porque dice, mira, la vida moral madurada en la gracia culmina en la vida eterna, en la gloria del cielo. ¿Y qué son las bienaventuranzas? Todas las bienaventuranzas son promesas de nuestro Señor. Así como a Abraham Dios le da promesas, a nosotros también nos dio las promesas. Y encontramos aquí unas palabras también muy lindas que igual cuando lo leemos en verdad que te llena el corazón lo que te dicen. En el Catecismo de la Iglesia lo titulan en el artículo 2, nuestra vocación a la bienaventuranza. Son 8 bienaventuranzas y vamos a ir leyendo ahorita rápidamente, nada más lo vamos a ver por encimita, las 8 bienaventuranzas. Y dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí está la promesa. Aquí no se refiere a pobres materiales, es pobres de espíritu. La segunda bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Esa es la promesa. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Aquí me recuerda, por ejemplo, hace poco veía en las noticias a una niña de Palestina, chiquita de 11 años, que traía cargado a su hermanito de 5 o 4 años y que decía, es que mi mamá se murió. Y ella se quedó cuidando a este chiquito. Entonces imagínate el sufrimiento de esa criatura sin mamá, sin papá, en una guerra, el dolor, pero esa chiquita no está sola. Esa chiquita será consolada por Dios. Nuestro Señor no la va a abandonar. Él la va a consolar y Él será quien llene su vida. Él será quien guíe su vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí en la bienaventuranza número 5 que dice, me regreso tantito, bienaventurados los misericordiosos. Acabamos de pasar la fiesta de la Divina Misericordia, donde el Señor nos enseña a amar, nos enseña a buscar, nos enseña a ir por nuestros hermanos a través de esta corona de la Divina Misericordia.
y que igual Él nos da muchas promesas orando esta coronilla. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos sacerdotes en estos momentos son perseguidos? En tierras donde el catolicismo no es bien visto o son muy pocos los practicantes. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Quizá a muchos de ustedes en su familia, por seguir el camino de nuestro Señor, se han burlado de ustedes, les han puesto apodos, se ríen o simplemente no entienden su manera de ser, de por qué van a misa, por qué quieren orar. Y miren, bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos. Recuerden, un cristiano no puede ser un cristiano triste, un cristiano que vaya ahí arrastrando los pies, ¿no? Un cristiano tiene que ser un cristiano alegre, así estemos pasando las circunstancias más difíciles. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que no estamos solos, de que no vamos solos y porque tendremos una gran recompensa. Y si no es aquí en la tierra, en el cielo con toda seguridad. El Señor le dijo a uno de los pastorcitos en Fátima que su vida no iba a ser feliz aquí en la tierra. Le decía nuestra madre a uno de los pastorcitos: yo no te prometo felicidad aquí en la tierra, pero sí en el cielo. Y eso es lo mismo que nos dice cada uno de nosotros, que a lo mejor no tendremos la máxima felicidad o lo que nosotros quisiéramos, pero sí en el cielo vamos a tener la felicidad eterna. Y esta es la palabra más hermosa que ahorita en el catecismo pues me gustaría que todos conserváramos y que nos quedáramos con ellas. Porque ¿qué son todas estas bienaventuranzas? ¿Qué significa cada bienaventuranza? Ser mansos, ser justos, ser limpios de corazón, buscar la paz, ser pobres de espíritu. ¿Qué es? ¿Quién les recuerda? ¿A quién les llama? Miren lo que nos dice el catecismo. Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo. Es eso. Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo. Y si nosotros queremos ser pobres de espíritus, mansos, bienaventurados porque quizá hemos llorado, hemos sido consolados, bienaventurados porque hemos sido misericordiosos o queremos ser limpios de corazón, ese rostro de Cristo también está en ustedes. También puede estar en ustedes y podrá estar en mí mientras nosotros cumplamos estas bienaventuranzas. Así nos hacemos uno con Cristo. Entonces, esta parte del catecismo, quédensela en su corazón. Llevar las bienaventuranzas, háganlas vida, guárdenlas en su corazón y en su mente para que realmente podamos hacer lo que el Señor nos pide. Dice, y describen su caridad. Todo lo que aquí dijimos es caridad. Todo. Expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. Iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Son promesas paradójicas. ¿Por qué paradójicas? Porque tú me vas a decir, bueno, pero ¿por qué bienaventurado el que llora? Va a decir, oye, pero pues pobre niña, si ahorita que les hablaba de esta chiquita, pobre niña, seguramente está pasando una situación muy dura, muy triste, muy difícil, sí, pero es paradójica. Pero sé con certeza que el Señor no la va a dejar sola, no la va a abandonar, la va a ayudar y Él tiene un plan perfecto para esa criaturita que ha tenido que pasar tanto dolor, tanto sacrificio, tanta pues soledad y en la falta de su mamá y de su papá. Ella va a tener un premio, seguramente, y así va a ser. Entonces es paradójico, todas estas promesas son paradójicas, que sostienen la esperanza en las tribulaciones, anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas
ya incuadas. ¿Qué significa ya incuadas? Desde ya ahora. Esas recompensas que a lo mejor nosotros pues no entendemos, no las vemos, pero están. Porque el Señor, si alguien es misericordioso, es el Señor. Si alguien sabe dar a manos llenas, Él es el Señor. Entonces, Él llena nuestra vida, toda la complementa, toda la llena, toda la cubre. Entonces, dejémonos ser por el Señor. Quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. Esa es la vida de un santo, que llevan en su cuerpo, en su expresar, en su hablar, todas las bienaventuranzas. También nos dice el numeral 1718. Las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad. Ese es el fin de todos, ser felices. Ese es nuestro fin. Este deseo es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia Él, el único que lo puede satisfacer. Cuando nosotros decimos yo amo a mi padre, yo amo a mi esposo, yo amo a mi madre, a mi hijo, conocemos una parte del amor, pero realmente no conocemos el verdadero amor si no estamos injertados en Cristo. Y no podemos dar un amor pleno si no estamos injertados en Cristo, porque ese amor va lleno de felicidad, de todo aquello que solamente Dios nos puede dar. Entonces, tenemos que estar unidos a nuestro Señor, dice. Esto lo dice San Agustín, dice, ciertamente todos nosotros queremos vivir felices y en el género humano no hay nadie que no dé su asentimiento a esta proposición, incluso antes de que sea plenamente enunciada. Todos queremos ser felices, eso es un hecho. ¿Cómo es, Señor, que yo te busco? Eso también lo dice San Agustín. Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz. Si nosotros llegamos a la vida en Cristo, va a ser una vida feliz. Haz que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma y mi alma vive en ti. ¿A poco nuestras palabras se les hacen bellísimas? Te los voy a leer este último párrafo, dice. ¿Cómo es, Señor, que yo te busco? Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz. Haz que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma y mi alma vive de ti. Entonces, wow, a mí estas palabras se me hacen tan hermosísimas de San Agustín. Y miren, San Agustín que escribió sus confesiones y que son todavía, pues, un testamento para todos. Un testamento que nos deja para todos, donde nos regala todo lo que Él encontró en Cristo. Las bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana y el fin último de los actos humanos. Y por último, en la parte de la bienaventuranza cristiana, dice, el Nuevo Testamento utiliza varias expresiones para caracterizar las bienaventuranzas, a la que Dios llama al hombre, la llegada del reino de Dios, la visión de Dios, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, la entrada en el gozo del Señor, la entrada en el descanso de Dios. Y aquí nos dice San Agustín, ahí descansaremos y veremos, veremos y nos amaremos, amaremos y alabaremos. He aquí lo que acontecerá al fin sin fin. ¿Y qué otro fin tenemos sino llegar al reino que no tendrá fin? Qué lindo, ¿verdad? Esto es de San Agustín. Y bueno, ya para terminar con el numeral 1721 nos dice, porque Dios nos ha puesto en el mundo para conocerle, servirle y amarle, y así ir al cielo. Entonces, ¿por qué estábamos? Nos regresamos tantito, donde dice, el hombre, imagen de Dios, porque nosotros tenemos que comprender por qué fuimos creados, cuál es nuestro fin.
Y aquí el numeral nos lo describe. Para conocerle, servirle y amarle y así ir al cielo. Esa es la respuesta. Las bienaventuranzas, la bienaventuranza nos hace participar de la naturaleza divina y de la vida eterna. Con ella el hombre entra en la gloria de Cristo y en el gozo de la vida trinitaria. Y bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Estar en Cristo, vivir en Cristo, buscar a nuestro Señor en todo y repasar las bienaventuranzas para que realmente nosotros eso que está escrito en la palabra de Dios lo hagamos vida y las vivamos. Hay un libro que habla muy lindo de las bienaventuranzas, que es el libro de la vida, ya les doy el nombre. Sí, el libro segundo de Jesús de Nazaret, sí, del cardenal Ratzinger. Ahí está muy bien explicado todo lo que son las bienaventuranzas, por si quieren conocer un poquito más. También les recomiendo busquen los textos de María Valtorta. Ella también, a través de estos textos, se habla de las bienaventuranzas de una manera maravillosa. Entonces, para que todos nos vayamos enriqueciendo y poder conocer a profundidad qué son las bienaventuranzas, que poco a poco pues vamos a ir hablando durante todavía este tiempo, también en las siguientes clases. Pero bueno, esta es la parte que en este momento pues toca. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, alguien quisiera comentar algo. Aquí estamos para escucharlos.